Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Impresionante, impactante, poderosísima, poderosísima, contundente la carta de un sacerdote escocés, el padre Stephen Dunn, o Dan, no sé cómo se dirá, pero bueno, se escribe Dunn, que no ha dejado indiferente absolutamente a nadie. No pensaba leerla porque es larga, pero es tan importante la carta, tan clara, tan clarificadora, que merece la pena leerla entera y os la voy a leer. Dice así: Queridos miembros de la Iglesia Una Santa Católica y Apostólica de Escocia, esta mañana me sentí profundamente triste y enojado cuando vi que a la gente se le tenía que negar la entrada a una de nuestras iglesias católicas en nuestra arquidiócesis de Glasgow, porque ya había 50 personas, y en obediencia al arzobispo Philip Tartaglia y a las directrices emitidas por la arquidiócesis y la Conferencia Episcopal de Escocia, este procedimiento tenía que llevarse a cabo. Posteriormente me dijeron que un hombre, su esposa y su hijo habían viajado 15 millas, son como más de 20 kilómetros, y que fueron rechazados hace un par de semanas, de nuevo porque ya había 50 fieles dentro del templo. Basta de esta supresión, de esta intimidación. Esto es vergonzoso, chocante, dice el sacerdote, el padre Stephen. ¿No podrías pasar una hora conmigo?, diría Jesús. No, no puedes, porque Philip Tartaglia, el arzobispo, y la conferencia de obispos escoceses dice que no, que solo se permite la entrada hasta un máximo de 50. Obedecer a un gobierno que aboga por el adulterio, el aborto, la sodomía y el transgénero, por favor dígame uno de esos que le guste a Dios. ¿Por qué los obispos de Escocia están siendo obedientes a tales legisladores? Y esta es la clave. Los obispos y los sacerdotes que obedecen a estos obispos están obedeciendo a unos legisladores que están contra Dios, que son absolutamente contrarios a la Iglesia, y les obedecen. ¿Por qué? Siendo obedientes a las leyes directrices hechas por un gobierno fascista comunista que metió miedo a la gente y los hace actuar con miedo, un gobierno que usted está obedeciendo. Nuestra Señora advirtió en Fátima que Rusia extendería sus errores por todo el mundo, causando guerras y persecuciones a la Iglesia. Soy consciente de que esto no es exclusivo de Escocia, pero como sacerdote ordenado hace 26 años en Escocia, voy a centrar mi crítica aquí. Una de estas persecuciones a la Iglesia está ocurriendo ahora. El gobierno, en sus leyes de eliminación de la libertad y el miedo, dijo que las iglesias debían estar cerradas, que el pueblo de Dios no debía reunirse en su casa y celebrar o recibir los sacramentos, que es el medio principal de la salvación de sus almas. Obispo, ¿es usted de Dios o del mundo? Así tenemos que dirigirnos a los obispos, que nos digan claramente: ¿ustedes son de Dios o son del mundo? ¿Con quiénes están? Porque quien se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios, dirá la carta del apóstol Santiago. Esta intimidación está ocurriendo ante nuestros propios ojos y usted felizmente está de acuerdo con ella. ¿Es esto un buen pastoreo?, se pregunta el padre Stephen. Nunca en la historia de la Madre Iglesia hemos estado sujetos a las leyes del Estado. La Iglesia no está ni ha estado nunca sujeta al Estado. Esto queda claro en todas las encíclicas sobre la relación entre la Iglesia y el Estado, emitidas por la Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica. Es espantoso que los obispos hayan comprometido esta clara enseñanza con su obediencia al Estado, hasta el punto de que los sacramentos, el principal medio de salvación, lo niegan incluso a los moribundos. Es espantoso. Espantoso. Y no se atrevan a decirme que esto es porque es una enfermedad que tiene una tasa de recuperación del 99,79%. Sí, una tasa de mortalidad de 1 cada 500. Una enfermedad que, según 42 estudios, muestra que si se trata rápidamente y con las dosis correctas y adecuadas, la recuperación total aumenta entre un 33 y un 50%. Y los porcentajes son mayores con otros tipos de tratamientos y con medicinas tradicionales de toda la vida que han usado los médicos. Si se trata a tiempo y adecuadamente, el éxito es prácticamente del 100%, salvo que la persona sea muy mayor y esté en unas condiciones verdaderamente muy débiles, muy delicadas. Vean los hechos por ustedes mismos. Esto no es un estudio, sino una revisión de 42 estudios. Para el propósito de los puntos o críticas que hago, citaré la verdad dada por nuestro Señor en los 4 evangelios, mostrando cómo estas acciones actuales están siendo
hechas contra su voluntad. Contradicen su voluntad. Es duro lo que dice este sacerdote, ¿eh? Él tiene muy claro que todo lo que se está haciendo actualmente por parte de obispos y sacerdotes que obedecen a estos obispos está siendo hecho en contra de la voluntad de Dios, gravísimo. También me referiré a otras citas de las Escrituras y a las vidas de los santos. Desde el principio nuestros obispos cerraron nuestras iglesias, la morada de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. El agua bendita fue retirada de nuestras fuentes, dice, con las que nos bendecimos al entrar en la casa de Jesús, recordándonos el pacto que Dios hizo con nosotros en el bautismo. Si no naces de agua y del Espíritu Santo, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Usará Dios el agua bendita para transmitir enfermedades a los fieles seguidores de su Hijo que recuerden su pacto? Aquí también nos podemos preguntar, esto ya es cosa mía, ¿por qué no usan dispensadores para agua bendita? Ya que tienen tanto miedo a esto, pues que usen dispensadores, igual que utilizan dispensadores para gel hidroalcohólico, que utilicen dispensadores para agua bendita, no, pero eso no. Y sigue este sacerdote, el fin de semana antes de que entráramos en el encierro nacional, ojo, el fin de semana antes de que entráramos en el confinamiento o encierro nacional, el lunes 23 de marzo, los obispos ya habían cerrado nuestras iglesias, las cerraron negando el acceso. Venid a mí todos los que estáis cansados, fatigados y agobiados, sobrecargados, y yo os daré descanso. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Bueno, pues esto que hicieron estos obispos escoceses, de cerrar antes incluso de las disposiciones políticas nacionales, cerraron las iglesias, lo mismo hicieron en Roma, por orden de Bergoglio, y por tanto podemos entender que han seguido su ejemplo los obispos de todo el mundo, o sus directrices. Cuando las ovejas se asustaron del lobo COVID, vosotros, pastores, les negasteis la entrada para estar con su maestro, aquel por el que fueron creadas, su Salvador, su presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad en el Santísimo Sacramento del altar. Lamento decirlo, pero digo directamente que esto es chocante, vergonzoso. Consideremos, por ejemplo, la oración enseñada por el ángel a los niños pastorcitos de Fátima. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo, y os pido perdón por todos los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con los cuales Él es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y por la gloriosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, os pido por la conversión de los pobres pecadores. Amén. Vosotros, obispos de Escocia, habéis negado la adoración, la han impedido, es obvio, porque han cerrado los templos, las capillas de adoración perpetua, etc. Sois los que actualmente causáis los ultrajes a los que se refería esa oración de Fátima. Vosotros, fíjate lo que dice a los obispos, vosotros actualmente causáis los ultrajes, los sacrilegios y la indiferencia con que el mismo Jesucristo es ofendido al negar a las ovejas el tiempo en la presencia real de Jesús, obvio. Y en un momento en que más lo necesitan, obvio. Si no nos apoyamos en Dios, ¿en quién nos vamos a apoyar? ¿En el gel hidroalcohólico? ¿En las mascarillas? ¿En el confinamiento? ¿En eso de verdad nos vamos a apoyar antes que en Dios? Cuando se ha demostrado además que no funcionan, que no científicamente no tienen ninguna base. Pueden responder, pero podría haber plagiado en la iglesia. Y ahora se pregunta este sacerdote, el padre Stephen, ¿va a permitir el padre que la casa de su hijo sea el centro de la enfermedad y de la transmisión de la enfermedad cuando las ovejas se acerquen a su hijo para encontrar la paz de sus almas? No, responde el padre Stephen, no. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará alguna fe en la tierra? Lucas 18. Con pastores tan importantes como nosotros, perdón, Señor Jesús, pero parece muy poco probable que encuentre fe el Señor en la tierra. ¿Qué guía y ejemplo nos dan los santos? Acciones que sí pueden complacer al Padre Celestial. San Agustín, obispo y doctor de nuestra Santa Iglesia Católica, dice con respecto a los pastores, es decir, los obispos, y nosotros los sacerdotes que hemos defendido y seguido las prácticas anteriores, dice lo siguiente. Veamos cómo la palabra de Dios, que no halaga a nadie, se dirige a los pastores que se alimentan a sí mismos y no a las ovejas. Claro, si cierran los templos, no alimentan a las ovejas.
Tomáis la leche, os vestís con la lana, matáis las cebadas, pero no alimentáis mis ovejas, no habéis fortalecido a las débiles, no habéis curado a las enfermas, no habéis vendado a las lisiadas, no habéis devuelto a las extraviadas, no habéis buscado a las perdidas, habéis matado a las fuertes, y mis ovejas están dispersas porque no hay pastor. No solo cerrasteis las iglesias e impedisteis que la gente pasara tiempo en la presencia real, está hablando ahora el padre Stephen, sino que dejasteis de hacer funerales, negando el tiempo de duelo ante el altar del Señor para rezar por sus seres queridos. Todo lo que te pido es que me recuerdes en el altar de Dios, decía Santa Mónica. En los hospitales, donde la gente moría, se les negaba el acceso a los sacerdotes y por lo tanto los sacramentos, el medio principal de salvación de sus almas, el perdón de los pecados, la absolución para sus almas, que habría puesto a ellas en estado de gracia, ayudándoles así a quitar el miedo a la muerte, ayudándoles a encontrar la paz en la misericordia de Jesús. Como dice el Catecismo, compendio de la Iglesia Católica, ¿cómo se remiten los pecados? El primer y principal sacramento para el perdón de los pecados es el bautismo. Para los pecados cometidos después del bautismo, Cristo instituyó el sacramento de la reconciliación o penitencia, a través del cual el bautizado se reconcilia con Dios y con la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia tiene el poder de perdonar los pecados? La Iglesia tiene la misión y el poder de perdonar los pecados porque el mismo Cristo se lo ha conferido. Recibid el Espíritu Santo, si perdonáis los pecados de alguno, quedan perdonados, si retenéis los pecados, quedan retenidos. Juan 20. Esta misión vuestra, este deber de pastores, lo habéis descuidado, dice el padre Stephen Dunn, al no aseguraros de que un sacerdote estuviera a disposición de los moribundos en un momento de gran temor. Esto se lo dice a los obispos, obviamente. Pero podría haberse contagiado y haber muerto, escucho como respuesta. ¿Permitirá el Padre Celestial que la enfermedad pase a un sacerdote con los que Jesús ha compartido su sacerdocio mientras trata de celebrar dignamente los sacramentos, el principal medio de salvación a las almas enfermas y moribundas? ¿Tienes fe, confianza en Jesús, que ha compartido su sacerdocio contigo? ¿Tenía miedo Jesús de tocar a los leprosos? En el Evangelio Jesús nos habla del hijo que dijo sí, que iba a la viña de su padre a trabajar, pero nunca fue. Al ser instalado como obispo, al ser nombrado como obispo, prometiste ir a cuidar el rebaño del Señor, pero en cambio, a donde fuiste es al mundo. Escuchaste sus instrucciones y las impusiste al pueblo, sin poner en práctica la enseñanza y los caminos de Jesús. Qué claro es este sacerdote. Cómo les está abriendo los ojos a los obispos, obviamente a los que quieran ver y aceptar la realidad y reconocer la traición que están cometiendo con el pueblo de Dios. Y ahora nos habla de vidas o ejemplos de santos. Por ejemplo, San Roberto Belarmino, obispo y doctor de la Iglesia, cuya fiesta es el 17 de septiembre. Durante la época de la gran enfermedad, en la época de la Reforma, la plaga que asoló Europa, se dedicó este gran obispo y doctor a limpiar y vendar las heridas de los infectados por la plaga. ¿Qué desinfectante de manos usaba San Roberto Belarmino? Por favor, dígame si lo sabe. Mejor que lo consiga. Madre Teresa servía a los pobres cuidándolos, curando a sus heridas, ayudándoles en su enfermedad, hasta que murió a la edad de 87 años. ¿Cuántos la siguieron y se unieron a su orden? Ella que se confió completamente al servicio de Dios y del prójimo. Por sus frutos conoceréis al árbol. Si realmente estamos tratando de ser pastores a través del sacerdocio que Cristo ha compartido con nosotros, estos son los ejemplos que debemos buscar y copiar, y así confiar en el poder de Cristo, mientras tratamos de hacer la voluntad del Padre a través del impulso del Espíritu Santo y sin miedo. Esta es la clave. O tenemos o no tenemos miedo. Si tenemos miedo, no somos discípulos de Cristo. El miedo hay que superarlo. Y finalmente, a la misa. ¿Y cómo ha sido cambiada por vosotros los obispos? Misa, la celebración de la ofrenda de Cristo en la cruz, el perdón de nuestros pecados, la institución de la Sagrada Eucaristía, donde escuchamos la palabra de Dios para ayudarnos a guiar nuestras acciones, para mostrar nuestra creencia en Jesucristo, nuestro Salvador. Y sigue el padre Stephen. Cerraron nuestras iglesias negando a la gente la misa, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Os digo solemnemente que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Juan 6:53.
Impidieron que las ovejas recibieran al Señor en la Santa Comunión en el momento en que más lo necesitaban. En lugar de hacer lo que Cristo le ordenó, hizo lo que el gobierno le ordenó. Señor obispo, así es. No se acerquen los unos a los otros. Escuchemos ahora las directrices que han dado los obispos y que los sacerdotes pues acríticamente obedecen. No se acerquen los unos a los otros. Sacerdotes, mantengan a las personas separadas, distanciándolas unas de otras. No canten. La liturgia debe ser celebrada de una manera muy básica. Deben hacer que los fieles usen máscaras, a pesar de que la OMS admitió a la BBC que su actualización de la política de máscaras de junio de 2020 no se debió a nuevas pruebas, sino al lobby político. Son normas políticas, no sanitarias, sin ningún tipo de sustento científico. Al contrario, lo que sí sabemos es los perjuicios que ocasionan. Esto lo dijo el doctor Cohen, corresponsal médico de la BBC. O sea que no lo dice el padre Stephen Dutt, sino un médico. Sin embargo, la gente tiene dificultades para hablar, para entrar en la presencia de Dios, mostrando su individualidad facial, como Dios los creó. Es vergonzoso. El 3 de septiembre en el calendario tridentino celebramos la fiesta de San Pío X, gran pastor del rebaño, que comprendió el pleno valor de la liturgia como la oración de la Iglesia que agrada al Padre. Obstaculizáis tal celebración en clara obediencia al mundo. ¿Por qué?, se pregunta el padre Stephen. ¿Por qué? ¿Por qué obstaculizáis tal celebración en clara obediencia al mundo? Uno no puede evitar pensar que si el Señor Jesús viniera a tales iglesias, derribaría vuestras cintas de separación, ojo a lo que dice, arrojaría vuestros frascos de desinfectante, sí, y vuestras máscaras, sí, y diría que la casa de mi padre se llama casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una guarida mundana que sigue las prácticas del mundo y de la carne. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Sacaría el látigo Jesucristo? Yo estoy convencido de que sí. Mateo 21. Los sacerdotes tienen que desinfectar las manos antes de dar la comunión, como me dijo Felipe Tartaglia en una carta en la que me instruía a seguir las directrices, o si no, esto el obispo Tartaglia. La gente debe dejar la iglesia después de recibir la Santa Comunión, no deben quedarse, volver a los bancos. A la gente se le debe negar el tiempo en la presencia real de su Salvador, aquel que se sacrificó para el perdón de sus pecados, su Señor y Maestro. Esto contradice directamente el ejemplo de los santos de la iglesia, que en sus vidas muestran la importancia de pasar tiempo en la presencia de Jesús recién recibido. Los obispos de Escocia han acordado suspender la elección de distribuir y recibir la Sagrada Comunión en la lengua por razones de control de la infección. Esto no es un intento de cambiar las leyes litúrgicas, es una medida temporal razonable a adoptar en esta, decía la carta enviada por correo electrónico a mi persona por el obispo Philippe Tartaglia, el 20 de agosto del año 2020, denuncia el padre Stephen. Vosotros, y ahora fíjate lo que dice, vosotros los obispos no tenéis el derecho ni el poder de quitarle a la gente la opción de recibir la Sagrada Comunión en la lengua. Es que es así. No tienen ni el derecho ni el poder de hacer esto que están haciendo, en claro abuso de poder. Es la gente quien debe elegir, no vosotros quienes dicten las cosas contrarias a las enseñanzas y reglas de la Santa Madre Iglesia. Jesús, que está usando al sacerdote con quien ha compartido su sacerdocio, ¿va a pasar la enfermedad a través de su entrega de la Sagrada Comunión? De nuevo cito, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará alguna fe en la tierra? Al publicar esta carta como sacerdote que lucha en la situación actual, creo verdaderamente que estoy actuando en obediencia a la voluntad de Dios, complaciendo al Padre Celestial y siguiendo el impulso del Espíritu Santo al dar claridad a través de las palabras de Cristo, no las mías. Que esto al final es de lo que se trata, de que obedezcamos a Dios, que guardemos la palabra de Dios, que hagamos lo que agrada a Dios y no al mundo, que no sigamos las consignas del mundo cuando se oponen a las enseñanzas de Dios y de la santa y sagrada tradición de la Iglesia. Creo, sigue el padre Stephen Dutt, creo que con mis citas de los Evangelios me he declarado a favor de Jesús en presencia de los hombres como Jesús manda, y creo que un verdadero pastor debería hacerlo. Mateo 10:32. A aquellos a quienes acuso les digo que reflexionen, que se den cuenta de lo que Cristo desea de nosotros, los pastores, y que como el Hijo pródigo vuelvan al Padre. Recordando que Cristo nos dice, habrá más regocijo en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 hombres buenos que no tienen necesidad de arrepentirse. Lucas 15. Y como individuos, que ninguno de nosotros olvide, atención a la advertencia que ahora hace el padre Stephen. Recuerda, querido cristiano, solo tienes un alma que salvar.
un Dios que amar y servir, una eternidad que esperar, la muerte vendrá pronto, el juicio se irá, y entonces el cielo o el infierno para toda la eternidad. Sí, nosotros los sacerdotes tenemos muchas almas que salvar, y porque cuanto más se nos ha confiado en el sacerdocio, mayor será nuestro juicio. Esto muchas veces los sacerdotes lo olvidan. Su juicio va a ser más severo que el de un laico. Dios los bendiga a todos y que todos estemos unidos en Cristo Jesús para cumplir su voluntad. El hermano de Cristo en el sacerdocio, Fray Stephen Dunn, sacerdote desde hace 26 años de la Arquidiócesis de Glasgow, Escocia. Y al final nos deja también la opción, la oportunidad, el privilegio de poder escribirle un correo electrónico. Os dejaré en la descripción del vídeo toda esta carta por escrito para el que la quiera leer tranquilamente, con su correo al final, para que podáis escribirle en agradecimiento por sus palabras, por su defensa de la Iglesia, por su defensa de Jesucristo, por su defensa pues de la cordura, Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra, haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Recordemos que es cordura para los que tienen fe, pero para los que no tienen fe, la cruz de Cristo era escándalo, locura y necedad. Así que cada cual saque sus conclusiones. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Protegednos, Madre del Cielo, frente a estos pastores que siguen las consignas del nuevo orden mundial, que siguen a la falsa iglesia, dentro de la única iglesia de Dios. Que la Virgen nos alcance el don de discernimiento en todo momento, que así sea. Repito, oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.